Hola a todos, espero que estén bien. Ahora vamos a tocar un tema muy importante, que es el valor espiritual de la lengua materna. Allá una pregunta. ¿Cuál Biblia es la más santa? ¿La Biblia en zapoteco o la Biblia Reina Valera 60? ¿O qué tal? ¿Qué Biblia es más santa? ¿La Biblia en inglés o los manuscritos griegos? ¿Cuál Biblia es más santa? ¿La Biblia en mixteco o la Biblia Reina Valera del año 1909? ¿Qué nos enseña Dios a su iglesia acerca del uso de las escrituras? Veamos qué pasó en el día de Pentecostés. En Hechos capítulo 2, versículo 1 al 12, dice: Cuando llegó la fiesta de Pentecostés, todos los creyentes se encontraban reunidos en un mismo lugar. De repente, un gran ruido que venía del cielo, como de un viento fuerte, resonó en toda la casa donde ellos estaban, y se les aparecieron lenguas como de fuego que se repartieron, y sobre cada uno de ellos se asentó una, y todos quedaron llenos del Espíritu Santo. Comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu hacía que hablaran. Vivían en Jerusalén judíos cumplidores de sus deberes religiosos, que habían venido de todas partes del mundo. La gente se reunió al oír aquel ruido y no sabía qué pensar, porque cada uno oía a los creyentes hablar en su propia lengua. Eran tales su sorpresa y su asombro que decían: ¿acaso no son galileos todos estos que están hablando? ¿Cómo es que lo oímos hablar en nuestras propias lenguas? Aquí hay gente de Partia, Media, Elam, Mesopotamia, Judea, Capadocia, Ponto y la provincia de Asia, Frigia, Panfilia, Egipto y las regiones de Libia cercanas a Cirene. Hay gente de Roma que vive aquí, unos judíos de nacimiento y otros convertidos al judaísmo, también de Creta y Arabia. Los oímos hablar en nuestras propias lenguas de las maravillas de Dios. Todos ellas estaban asombrados y se preguntaban: ¿qué significa todo esto? Dios hizo un milagro para que cada uno escuchará de él en su propia lengua. ¿Acaso esto fue previsto nada más para el día de Pentecostés? Leímos allá en Apocalipsis capítulo 7, versículo 9, 10. Después de esto, miré y vi una gran multitud de todas las naciones, razas, lenguas y pueblos. Estaban en pie delante del trono y del Cordero, y eran tantos que nadie podía contarlos. Iban vestidos de blanco y llevaban palmas en las manos. Todos gritaban con voz fuerte: la salvación se debe a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Obviamente, desde el principio de la iglesia, que quiere decir desde Pentecostés, hasta la eternidad, el Apocalipsis, lo que Dios quiere para su iglesia es comunicarse con cada persona en su propia lengua. Cada persona debe leer o escuchar el Evangelio en su propio idioma. Hechos capítulo 2, versículo 1 a 12, como lo leímos. Y cada persona debe adorar a Dios y orar en su propio idioma. También, como leímos en Apocalipsis capítulo 7, versículo 9 a 10. ¿Conocen otros pasajes bíblicos que muestran el valor que Dios les da a los idiomas? ¿Pueden expresarlo? Abrir sus micrófonos, por favor.
Bueno, aquí son algunos. En Hechos, capítulo 21, versículo 40, dice, Pablo les habla en su idioma, el arameo, a los alborotados en Jerusalén. En Nehemías, capítulo 8, versículo 8, los levitas traducen del hebreo al arameo, porque después de estar en el cautiverio de Babilonia, los israelitas ya hablaban arameo, como los babilonios. También en 1 Corintios capítulo 14, versículo 14 y 15, dice, porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu oro, pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. ¿Por qué si la Biblia no se entiende se percibe como un libro de misterios? Dice allá Dona Ignacia, qué bonito se escucha la palabra de Dios. Doña Juana, sí, pero ¿qué significa? Doña Ignacia, solo Dios lo sabe. Qué triste cuando los hijos de Dios no pueden entender lo que les dice su Padre. Ahora escuchemos cómo un líder indígena explica la situación de su iglesia. Usted como líder nahuablante, ¿qué necesidad espiritual ve en la iglesia nahuablante? Hay una necesidad muy grande en todas estas regiones nahuablantes porque la Biblia pues no ha podido ser entendido más profundamente. Sí se conoció al Señor a través de la Biblia en español, pero no se ha podido crecer espiritualmente a través de ella por lo difícil que resulta entender la palabra de Dios escrita en español. La terminología es difícil para que llegue al corazón de la gente. Y así la gente se ha acostumbrado a que la Biblia es un libro difícil de entender por naturaleza. Por ello la gente no ha crecido espiritualmente, no ha podido aplicar la palabra de Dios a su vida. Piensa que la Biblia contiene solamente verdades en cuanto a la salvación, pero no verdades en cuanto a la vida cotidiana. Y creo que hay una necesidad muy grande para que la gente pueda captar esto, que la Biblia tiene las respuestas a las necesidades cotidianas. Usted pertenece al equipo de traducción de las Sagradas Escrituras al náhuatl. ¿Por qué hacen este trabajo? Sí, pertenezco como parte del equipo de traducción del Nuevo Testamento al náhuatl de estas regiones. Lo que nos motiva a hacer este trabajo pues es que queremos poner en las manos de los líderes nahuablantes una herramienta poderosa, eficaz, que les ayude a desarrollar bien, con más éxito el trabajo que ellos están desempeñando dentro de las iglesias. También queremos poner en las manos de los nahuablantes esta traducción que les pensamos será de ayuda para que ellos puedan relacionarse más íntimamente con el Señor, puedan conocer más las verdades bíblicas, puedan saber cómo aplicarlas a su vida. Esto creo que traerá un desarrollo espiritual más hacia la madurez y esto ayudará para que muchos compartan su fe a otros, porque hoy en día muchos no lo están haciendo. También creo que será útil para que ellos puedan enfrentar las doctrinas falsas que hoy en día se empiezan a predicar y a muchos se están confundiendo, y creo que será una herramienta muy útil y de bendición para todas estas gentes nahuablantes, los cristianos nahuablantes, y pues contribuirá para que ellos mismos puedan involucrarse más dentro de las iglesias y puedan ser más de bendición a otros. Dice, los cristianos no pueden de veras conocer a Dios si no escuchan la Biblia en un idioma que entiendan. No pueden crecer en su relación con Dios si no tienen su palabra en una forma que entiendan. En algunos lugares,
los cristianos escuchan nada más unos pocos versículos de la Biblia en el domingo, que el pastor les lee en un idioma que difícilmente entienden. Esto no alcanza para que de veras conozcan a Dios y confían en Él para todo. Por esto es mucho más probable que crean falsas enseñanzas o que se desanimen y dejen la iglesia. A veces les gusta mejor el español, aunque no la entienden bien, pero para conocer a Dios y crecer en la relación con Él, tienen que escuchar la palabra de Dios de una manera que la entiendan bien. Esas fueron las palabras de este pastor nabo hablante. Ahora, ¿qué nos enseña la historia en cuanto al impacto de la lengua materna sobre el crecimiento de la iglesia? La iglesia europea. Hace 500 años, las Sagradas Escrituras fueron traducidas por primera vez a los idiomas modernos europeos. Como consecuencia, la Iglesia europea vivió un gran avivamiento. Otro ejemplo, la Iglesia indígena de Chiapas. Desde sus inicios tuvo las Sagradas Escrituras en sus propios idiomas mayas. Hoy en día es la iglesia indígena más fuerte en México. La iglesia que usa la palabra de Dios en su idioma materna crece. ¿Qué nos enseña la historia en cuanto al impacto de la lengua materna sobre el crecimiento de la iglesia? La iglesia de China era pequeña cuando los misioneros tuvieron que dejar el país en el año 1901, pero a pesar de las persecuciones mantuvo fuerte su fe porque contaba con la Biblia en su lengua y se multiplicó al 500%. Un ejemplo, la iglesia cristiana del norte de África era muy fuerte durante los primeros siglos, pero no había una traducción de la Biblia a los idiomas locales púnico y berbero, porque los consideraban lenguas bárbaras. Cuando llegó el Islam en el siglo VII, esta iglesia desapareció por 200 años. Sin embargo, en los lugares donde la Biblia estaba disponible en las lenguas locales, el Egipto y Etíope, la iglesia sobrevivió. En contraste con otras religiones, en el cristianismo el entendimiento de la palabra de Dios es clave, porque Dios restaura a los creyentes a través de su palabra, y Dios establece su iglesia a través de su palabra, siempre y cuando sea entendida. Sin embargo, en muchas iglesias indígenas se hacen las reuniones completamente en español. Imagina a esta familia indígena en el culto. El señor Sánchez trabaja en el campo, fue a la escuela por 6 años y habla algo del español. Su esposa, Eulalia, fue a la escuela por 2 años, pero se le olvidó lo que había aprendido. Con ellos vive la mamá del señor Sánchez. Ella no habla el español. Tienen 5 hijos. La mayor es Reina. Ella ya va a terminar la secundaria. El menor es Roberto, de 4 años. Todo el culto y la lectura de la Biblia es en español. ¿Cuánto alimento espiritual recibe cada uno en esa reunión? ¿Mucho, poco o nada? Ustedes pueden ver aquí la tabla y pueden poner para cada persona cuánto del mensaje ellos podrían entender con su trasfondo. Ahora les pido que hacen una reflexión en sus grupos por idioma. Entonces podemos ponerlos en grupos chiquitos.
para que puedan discutir esto. Las preguntas son las siguientes. En su iglesia, ¿cuáles son los grupos que por el momento se quedan sin entender la palabra de Dios? ¿Cómo se les puede ayudar para que también se alimenten espiritualmente? Ya conocemos el valor espiritual del idioma indígena. Cada uno les oía hablar en su propia lengua. Hechos capítulo 2, versículo 6. Apocalipsis capítulo 7, versículo 9 y 10. Después de esto miré y vi una gran multitud de todas las naciones, razas, lenguas y pueblos. Estaban en pie delante del trono y del Cordero. Y eran tantos que nadie podía contarlos. Iban vestidos de blanco y llevaban palmas en las manos. Todos gritaban con voz fuerte: la salvación se debe a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Que Dios multiplique el fruto de su trabajo.